¿Qué tal, queridos estudiantes? El siguiente ejercicio corresponde a determinación de centro de masa. En este caso nos dice que el objeto está mostrado en la figura, posee una barra soldada a un cilindro donde la barra es de aluminio con un peso específico de 168 libras por pie cúbico y el cilindro tiene un peso específico, o sea, el cilindro que es de bronce tiene un peso específico de 530 libras por pie cúbico, ¿verdad? Y pide determinar el centro de masa. Hay que entender que el centro de masa no necesariamente es el centroide de la figura. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es determinar, por una parte, el centroide de la figura compuesta y por otro lado, el centroide de cada uno de los elementos de manera separada. Es decir, el centroide de la barra más el centroide en este caso, el cilindro donde también, al igual que los ejercicios que nosotros encontremos simetría, podemos, por ejemplo, obviar la determinación del centroide, por ejemplo, en el eje Z. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros encontramos que es simétrico. Ahora, también podemos decir que es simétrico respecto al eje X, entonces automáticamente nosotros podemos decir que la determinación del centroide en el eje X es el único valor que vamos a determinar porque, en este caso, Z del centro de masa es igual a cero y perdón, y del centro de masa es igual a cero. Si bien esto se ve algo geométrico, el centro de masa también va a cumplir esa condición, ¿verdad? Porque en este caso no hay una redistribución de masas. Para cada elemento analizado, nosotros si analizamos solamente el cilindro es simétrico respecto al eje X, entonces no tiene coordenada en Y. Y lo mismo ocurre con la barra, que en este caso la barra estaría representada por todo este elemento que está acá. Entonces la barra, por un lado, es simétrico respecto al eje X, independientemente del cilindro, y el cilindro también es simétrico respecto al eje X, entonces este valor se vuelve cero. En el caso del eje Z, lo mismo, ¿verdad? Este que está de fondo, esta línea de acá representa la barra, es simétrica respecto al eje Y, entonces la Z es cero, y en el caso del cilindro también. Entonces, por esas condiciones nosotros adoptamos que esos valores de centroide son los que no tienen específicamente un valor y entonces podemos reducir nuestro cálculo. ¿A qué se debe reducir? En este caso, trabajar solamente con esta vista que está acá, con la vista lateral, donde nosotros obviamente podemos dividir esto en diferentes figuras. Voy a dividir yo, por ejemplo, en la figura 1, que es un semicírculo sólido. Después tengo acá una figura 2, que es un rectángulo. Y voy a restarle obviamente después un semicírculo también, que va a ser mi figura 3. En el caso en el caso del cilindro, ya tengo los valores que serían, en este caso la figura 4 es un círculo grande y la figura 5 es el círculo vacío. Entonces voy a trabajar con 5 figuras de manera separadas, entendiendo que del 1 al 3 es aluminio, porque estamos trabajando con la barra, y del 4 al 5 estamos hablando de la barra del cilindro de bronce. Entonces son dos elementos distintos y después cuando determinemos los centroides de cada figura ahí podemos combinar con el centro de masa y obtener el valor. Y vamos a notar la diferencia que el centroide no va a tener la misma posición que el centro de masa, ya que el centroide se refiere solamente a las dimensiones geométricas, va a relacionarse en función al volumen, pero las masas van a ser diferentes para cada uno de los bloques. Entonces voy a armar el cuadro e identificar las figuras correspondientes. Estas serían las 5 figuras que nosotros trabajaríamos. Yo me voy a enfocar exclusivamente en las coordenadas X, pero yo voy a tener en cuenta el volumen. Con ese volumen yo voy a determinar la masa. Y después obviamente hacer la multiplicación de X por la masa. Y también voy a hacer la multiplicación de X por volumen para ver la diferencia, para que puedan tener en cuenta de que el centroide no va a salir igual al centro de masa, porque obviamente son elementos de diferentes características. En este caso, recordando, este es del material 1, que en este caso aluminio. Este también es aluminio. Este también es aluminio. Y esto que es cobre, ¿verdad? Que son los dos últimos materiales. En este caso, esta figura, la figura 5 es un vacío. Y este también para nosotros es un vacío. Entonces esos elementos son los que nosotros vamos a considerar. Los demás son todos elementos sólidos
Entonces hay que tener en cuenta las densidades, perdón, los pesos específicos para determinar en este caso las masas. Entonces vamos a adoptar, por ejemplo, para el primer centroide, nosotros tenemos que la ubicación del centroide para un semicírculo es de 4R sobre 3π. Este es X, este es Y, este es área. ¿Verdad? En este caso, para determinar el volumen, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el espesor que tiene porque son elementos con espesor constante. Entonces, para la figura 1, el valor del centroide sería 4 veces el valor del radio, que en este caso es 4 sobre 3π. Entonces con ese valor vamos a calcular la ubicación del centroide. En este caso sería 8 sobre 3 veces pi y eso sería 0,85. Pero teniendo en cuenta que este es el eje X, la ubicación del centroide estaría en el lado negativo, entonces yo le voy a agregar un signo de menos 0,85. El volumen sería multiplicar el área por el espesor. Recuerden que en este caso la figura tiene un espesor constante que me marca de 12 pulgadas, perdón, creo que es 2 pulgadas sería el valor que está acá, ya que sería 12 la longitud total del cilindro menos 5 a cada lado, que sería entonces el valor del espesor, un valor constante. Entonces el volumen es área por espesor. Para determinar el área es, en este caso, pi por radio al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, sobre 2 por el espesor, que es 2. Entonces el valor del volumen sería en este caso pi por 4 al cuadrado sobre 2. Este se elimina y queda entonces 50,27. Y para el caso de la masa yo multiplico el peso específico, que es 168, por el volumen. Es decir, peso específico por volumen es 168 por 50,27 y esto me da entonces el volumen para este elemento. 50,27 por 168 sería en este caso 8445,36. Luego repito el mismo procedimiento para los diferentes elementos a ser utilizados. En este caso, para la ubicación de la X de esto sería a 5, ya que la posición de este rectángulo tiene una longitud de 10, entonces sería 5. El valor del área sería 8 por 10, 80, pero en este caso sería el volumen, sería 80, que es área, por el espesor, que en este caso es 2 también. Entonces sería igual a 160 pies cúbicos. Y el peso específico por volumen, que es 168 por 160. El mismo criterio ahora, 168 por 160. 26.880. 880. Luego el caso del semicírculo sería en este caso 10 menos 4 por el radio sobre 3π. En este caso sería 10 menos 0,85. Sería en este caso un valor de 9,15. El valor del área o el volumen es igual al de la figura 1, ya que son directamente simétricos, o sea, iguales. 4 por el cuadrado sobre 2 por 2. En este caso yo le agrego un signo. ¿Por qué? Porque es un vacío. Entonces en este caso va a ser menos 50,27. Y la masa entonces también va a ser negativa. Es decir, va a ser igual a 168 por menos 50,27. En este caso da menos 8.445,36. El valor de la ubicación del centroide de esta figura es 10, al igual que este es 10. El valor del volumen de esta figura va a ser el valor del área, o sea, un cilindro es área de base por altura. En este caso vemos que la altura en la sección, en la vista frontal es de 12, entonces va a ser el área, que es pi por radio al cuadrado por 12. Entonces en este caso va a ser el valor de pi por 4 al cuadrado por 12 es
es igual a 603,19. Y para calcular la masa, entonces hacemos el peso específico por volumen, y en este caso el peso específico es un valor de 530. Entonces va a ser 530 por 603,19. Entonces este valor va a ser 603,19 por 530. 319.690,7 kilos, o sea, libras en este caso, ¿verdad? Eh, en este caso, entonces, el valor de la figura 5 es, en este caso, negativo. El valor del volumen es pi por radio al cuadrado por la altura, que sería 12. En este caso, entonces, va a ser pi por 2 al cuadrado por 12. Esto da 48 pi, 150,80. 150,8. Y el valor de la masa entonces sería 150,8 por 530, que sería menos 79.924. Sería el valor total. Entonces, en este caso, al hacer la multiplicación de la x por el área, perdón, por la masa, sería menos 0,85. En este caso sería menos 0,85 por 8.445,36. Sería menos 7.178,56. Luego, el otro caso sería multiplicar la x por la masa, que es 5 por 26.880, 134.400. Luego el otro sería multiplicar 9,15 por la masa, que es negativo 8.445,36, menos 72.275,04, 77.275,04. Luego el otro sería 319.690,7 por 10, que obviamente da 3.196.907. Y en el caso de la figura que está acá, va a dar negativo 799.240. Lo mismo voy a hacer, pero ahora voy a multiplicar el valor de la x por el volumen respectivo de cada figura, es decir, negativo 0,85 por 8.445,36 menos, perdón, tenía que ser el volumen, menos 0,85, 50,27. 50,27 es menos 42,73. 42,73. Acá es 5 por 160, sería 800. 9,15 por menos 50,27. Menos 459,5. Menos 459,97. Luego sería 10 por
603,19, que sería 6.031,9. Y el otro sería entonces menos 1.508,0. Entonces yo puedo determinar la suma de cada una de las columnas, es decir, sacar el total de volumen, total de masa, total de multiplicación ponderada. Entonces va a sacar 50,27 más 160 menos 50,27 menos 150,8. Entonces en este caso es 9,208. 9,208 el volumen. En el caso de la masa es 8.445,36 más 26.880 menos 8.445,36 más 319.690,7 menos 79.924. 266.646. 46,7, que sería el valor total. Y después las sumas ponderadas, menos 7.178,56 más 134.000 menos 77.275,04 más 3.196.907 menos 799.240. 2.447.212. 447.212,29. Luego sería en este caso hacer la multiplicación ponderada, pero considerando los volúmenes, menos 42,73 más 800 más 459,97 más 6.031,9 menos 1.508,0. En este caso da 5.741,14. Entonces determinar X del centro de masa es la sumatoria de X por masa sobre la sumatoria de masas. En este caso sería entonces 2.447.212,29 sobre 266.646, este es un punto, 46,7. Y eso me va a dar el centro de masa. Y el centroide va a ser igual a sumatoria de volumen por, perdón, sería sumatoria de X por volumen sobre sumatoria de volumen. En este caso sería entonces 5.741,14 sobre 9,208. Tendría que salir el centroide de volumen y el centroide de masa. Bien, un pequeño error, que había hecho mal la suma de volúmenes, pero el volumen total tendría que ser 612,39. Ahí nosotros podemos determinar ambos valores, centro de masa y centroide de la figura. El centroide, como dijimos, se refiere a las dimensiones geométricas. El centro de masa se define a las masas de cada uno de los cuerpos, y como hay dos partes con masas diferentes porque tienen densidades o peso específico diferente, entonces la ubicación del centro de masa no es igual a la ubicación del centroide, que se refiere a los volúmenes. Entonces, esta sería la resolución de este ejercicio, donde las ubicaciones están cercanos, pero no están en el mismo lugar.